Un libro muy especial, la Biblia, me enseñó cómo tratar al prójimo. En una de las historias, una muchedumbre se enfrenta a Jesús pidiendo castigo para una mujer que había cometido una falta. Pero Jesús los reta y les dice: el que de vosotros esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Sus serenas y poderosas palabras hicieron a la gente reflexionar. Despacio y en silencio retrocedieron y dejaron que la mujer se fuera a su casa. Aprendí que a veces las personas actúan mal, pero que no debemos precipitarnos a juzgarlas. En ocasiones cometemos actos que pueden incluso herir a los demás, lo cual no quiere decir que seamos malas personas. La cuestión es recapacitar, pedir disculpas, enmendar la situación y esforzarse en ser mejores. Los libros eran maestros que me ayudaban a distinguir entre el bien y el mal. Cuando comencé la universidad en Princeton, los caminos arbolados y los viejos edificios de piedra eran muy diferentes de mi barrio en el Bronx. Experimenté una gran emoción por poder estudiar en esa institución, pero extrañaba mi casa y a mi familia, y a veces me sentía ahogada por las cosas que aún me faltaban por aprender. Pronto descubrí la maravillosa biblioteca Firestone de Princeton, con su impresionante colección donde podía encontrar todo tipo de libros. Era mucho más grande que la de mi barrio y permanecía en ella durante muchas horas estudiando. Incluso mejoré mi redacción con los libros de gramática. Los libros se convirtieron en el salvavidas que me ayudaba a mantener la cabeza fuera del agua. Todas esas lecturas me mostraron los lugares más remotos del planeta y de esa pequeña isla tan cercana a mi corazón, Puerto Rico. Leí sobre hombres y mujeres de la isla que trabajaban duro y ganaban poco. Leí sobre Puerto Rico. Pasó a ser parte de los Estados Unidos. Perdón, leí sobre cómo Puerto Rico pasó a ser parte de los Estados Unidos de América. Tal como leía en los libros, perdóname, voy a mover eso para que pueda ver, perdóname. Tal como leía en los libros, mi abuelo trabajó en una fábrica de tabaco y se enfermó debido al polvo. Y mi tía pasaba largas horas cosiendo pañuelos. Como muchos de los puertorriqueños que se mudaron a Nueva York, mami tuvo una idea dura. Estudió durante muchos años para hacerse enfermera y supo economizar y ahorrar para que Juan y yo pudiéramos tener un futuro mejor. Había aprendido en los libros acerca del mundo exterior, pero ahora los libros me ofrecían un reflejo de la vida de mi propia familia. Los libros eran un espejo de mi universo particular. Cuando ejercí de abogada, utilicé casos reales que aparecían en los libros y leyes para convencer a los jueces de la inocencia o culpabilidad de las personas que estaban siendo juzgadas, si habían actuado bien o mal y las razones. Así como la historia de mi familia se reflejaba en los libros y historia de Puerto Rico, comprobé que los libros y leyes mostraban los testimonios reales de personas que habían quebrantado la ley, pero que tenían derecho a una resolución justa. Los libros y leyes eran mapas que nos guiaban en pos de la justicia.
Justicia significa que todas las personas deben recibir un trato justo ante la ley. Como juez asociada de la Corte Suprema de Estados Unidos, esa es mi responsabilidad. Como juez, estudio a fondo las palabras más importantes de las leyes de Estados Unidos. Ese pequeño pero poderoso documento conocido como la Constitución y, y decido si las leyes están de acuerdo con ella o no. Todos los días me baso en las secciones de los libros de leyes del pasado y escribo explicaciones y opiniones que pasarán a formar parte de los libros de leyes del futuro. Los libros son llaves que desvelan la sabiduría del ayer y abren la puerta del mañana. Llama, electricidad, pócima mágica, amigo, embarcación, tubo de buceo, máquina del tiempo, plataforma de despegue, lente maestra, salvavidas, espejo, mapa, llave. Desde que tengo uso de razón, la palabra escrita ha significado todo esto y mucho más para mí, como las losas de un camino. Cada libro que leí me ayudó a dar un paso más, el que necesitaba en mi educación y en mi vida personal, aun cuando no sabía exactamente hacia dónde me conduciría el camino. Pieza a pieza completé mi rompecabezas. ¿A dónde te llevará tu viaje? Y aquí hay am, la cronología como la línea del tiempo que yo sé que están estudiando en segundo grado y aquí hay algunas fechas importantes y creo que hay algunas más fotos aquí. Sí, aquí hay más fotos de la vida de Sonia Sotomayor y pueden mirar aquí más si quisieras ella leyendo su otro libro. Creo que es otro libro acerca de ella y aquí está como la jueza asociada de la Corte Suprema. Y aquí hay muchas otras fotos de ella que pueden disfrutar. Tengo algunas preguntas para ustedes y agradezco mucho que compartieron este tiempo tan especial conmigo. A ver, perdóname. Pensando en el libro, ¿cuáles libros han sido importantes en sus vidas y por qué? Me encanta cómo ella utiliza las metáforas para describir cómo son los libros en su vida. Y pueden pensar en estas metáforas también, pero quiero que ustedes piensen, por favor, en cuáles libros han sido importantes en sus propias vidas y por qué. Otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué es importante el trabajo de Sonia Sotomayor? ¿Por qué es tan importante su trabajo como una juez en la Corte Suprema? ¿Por qué es importante? Y otra pregunta que tengo es, ¿cómo los libros le ayudaron a llegar a ser una juez asociada de la Corte Suprema? ¿Cómo los libros le ayudaron a llegar a ser una jueza asociada de la Corte Suprema? Ese es un trabajo bien difícil. Solamente hay 9 personas en todo este país que tiene ese trabajo. Entonces, ¿cómo los libros le ayudaron a llegar a este trabajo tan importante? Y mi última pregunta para ustedes, los estudiantes brillantes y las familias maravillosas de Pan American es, ¿cómo ser bilingüe ha ayudado a Sonia Sotomayor? Creo que habló de esto en una parte del libro. Muchísimas gracias por compartir esta historia conmigo. Ustedes son increíbles y feliz mes de la herencia hispana. Los quiero mucho. Gracias.